Hola a todos, bienvenidos a mi canal y a este nuevo podcast Tengo una idea. Hoy comenzamos con el primer capítulo con una entrevista que para mí es un lujo con mi profesora Ana Monviedro. Ana es arquitecta, neuropsicóloga y docente y desde 2014 se dedica a investigar y divulgar sobre neuroarquitectura, estudiando cómo los espacios afectan al bienestar emocional, cognitivo y sensorial de las personas. Ana compagina esta labor con el diseño de entornos de aprendizaje y la docencia, siempre con una mirada holística e interdisciplinar. Ha publicado 2 libros y un capítulo en un tercer libro y todos ellos os los vamos a dejar en la descripción para que, por favor, no os los perdáis porque son maravillosos. Sobre todo si sois arquitectos, os dedicáis al diseño o os interesan los temas del bienestar relacionado con el espacio. Bienvenida a este primer capítulo de Tengo una idea. Muchísimas gracias por tu tiempo, que sé que estás súper ocupada. De verdad, es un honor tenerte aquí. Muchas gracias a ti. Yo estoy muy contenta de acompañarte en este primer capítulo. Qué bien, qué bien. Ana, yo siempre tuve la sensación de que la arquitectura era una herramienta súper poderosa del ser humano para cambiar la vida de las personas y para mejorarla. Pero desde que descubrí la neurociencia aplicada al espacio, esta idea se potenció muchísimo. ¿Qué es la neuroarquitectura? Pues mira, a día de hoy tenemos la neuroarquitectura, que es una disciplina científica que estudia, utilizando el método científico, cuál es el impacto que el espacio tiene en las personas. Entonces, a nivel de investigación, en diferentes laboratorios del mundo realizan experimentos que miden con precisión qué relaciones existen entre determinados parámetros del espacio y determinadas respuestas neurofisiológicas, que son las que se miden con herramientas derivadas de la neurociencia. Ahora bien, esta información se complementa con datos que también se extraen de otro tipo de instrumentos que vienen de la psicología. Así que si fuéramos realmente ortodoxos y ortodoxas hablando, tendríamos que hablar de neuropsicoarquitectura, porque se utilizan herramientas de la neurociencia, de la psicología, para medir el impacto del espacio en las personas. Pero hay una cosa muy importante, y es que aunque parezca que la neuroarquitectura es una disciplina que sale de la arquitectura, realmente sale de las neurociencias cognitivas. Con esto lo que te lo transmito, ¿no? Te lo cuento porque no es una especialización que podamos hacer arquitectos o arquitectas, sino que realmente es una disciplina que está más cercana al ámbito de la salud, con lo cual sería más interesante que se formasen en esta disciplina personas del mundo de la enfermería, de la medicina, de la salud pública, del trabajo social, incluso de la educación, y que puedan trabajar junto con arquitectos y arquitectas para ver cómo el espacio puede favorecer. Lo que pasa que es verdad que como pues desde que existe nuestra profesión, incluso antes, la arquitectura ha cumplido siempre inicialmente el papel de cuidar de las personas, porque empezó con la cabaña, ¿no? Bueno, pues somos las personas que nos dedicamos profesionalmente a la arquitectura los que sentimos mayor afinidad con esta disciplina. Qué maravilla y qué bonito también lo de los equipos multidisciplinares, me encanta. Yo te quería hacer otra pregunta porque hoy vamos a hablar de interiorismo sensorial. ¿Qué es el interiorismo sensorial, Ana? Claro, pues fíjate, dentro de todo lo que es la neuroarquitectura, que claro, como es una disciplina, pues tiene un montón de ámbitos, hay en inglés se llama gap, ¿no? Hay como un espacio por cubrir que ahora mismo está en ebullición, que es cómo llevar la investigación científica a la práctica. O sea, todas estas pruebas que se hacen en los laboratorios, ¿cómo podemos hacer uso de estas evidencias científicas y trasladarlas al proyecto de arquitectura? Entonces, una de las iniciativas, bueno, es en lo que trabajo yo fundamentalmente, en desarrollar modelos que trasladan la teoría a la práctica. Y, llevo un par de años ya con esto y creo que me quedan otro par, o 3, o 4, o 5, lo cual será una buena señal, ¿no? Que tarde mucho, eso querrá decir que estoy cometiendo muchos errores en el proceso, con lo cual llegaremos a un lugar más acertado. El interiorismo sensorial es una de estas vías de aplicación de la teoría en la práctica y lo hacemos a través de la elaboración de cartografías sensoriales. Ahora estamos en tiempos en los que la inteligencia artificial está ganando mucho terreno. Yo soy una fan de todo lo que tiene que ver con el progreso siempre.
Y bueno, hay experiencias que se están sustituyendo, ¿no? Con inteligencia artificial. Pero Ujú. también hay otras que creo que difícilmente podrán ser reemplazadas, ¿no? Yo creo que todas las que tienen que ver con el cuerpo, el bienestar, la salud, el descanso, todo lo sensorial, los hobbies, el deporte, eso no se va a poder sustituir. Ujú. ¿Crees que el aprendizaje, que tú te dedicas mucho a ámbitos de la docencia, es una de esas experiencias que no va a poder ser completamente sustituida por lo digital? Bueno, absolutamente. Y es muy buena pregunta porque creo que tenemos que responder a través de la reflexión. Entonces, fíjate, em, cuando aprendemos prácticamente cualquier cosa, no aprendemos únicamente con el cerebro, ¿vale? Voy a intentar simplificar los términos. Nosotros no aprendemos, yo no aprendo a montar en bici porque me leo un texto sobre cómo se monta en bici, o simplemente porque veo a una persona montando en bici, o porque alguien me cuenta que ha montado en bici. Ahora estoy refiriéndome a diferentes vías de entrada de la información, ¿no? Incluso ni siquiera únicamente montando una vez en bici, sino que necesito implicar muchos mecanismos diferentes, muchas vías sensoriales distintas para que se pueda consolidar el aprendizaje. Entonces, justo montar en bici es una acción que requiere de un tipo de memoria que no es únicamente memoria sensorial, sino que es la memoria procedimental. Bueno, aquí no me voy a meter, pero las claves del aprendizaje significativo están en esta implicación de múltiples partes de nuestro cuerpo para poder hacerlo posible. Es cuando realmente cala en nosotros. Entonces, el cuerpo es una extensión de nuestro sistema nervioso central, de nuestro cerebro. Indudablemente, para que el aprendizaje siga funcionando, no, o sea, la inteligencia artificial o los medios digitales pueden ser parcialmente un apoyo, pero el aprendizaje que se queda realmente en las personas es el que es procesado por el que procesamos, ¿no? El que mis estudiantes procesan. Por eso yo en clase, tú lo sabes que estás en clase conmigo, os hago hacer un mapa mental, os doy las instrucciones justas y precisas para que tengáis que cuestionaros cosas. No solo vale con leer, tenéis que hacer también un resumen, luego hacéis preguntas del resumen del texto que habéis leído. O sea, tiene que haber una gestión del conocimiento, que eso en ningún caso pasa por utilizar una herramienta digital externa a ti, sino que la herramienta de aprendizaje eres tú. Entonces, yo sí que me pasa como a ti, ¿no? Soy también muy fanática de la tecnología y soy la primera que utilizo inteligencia artificial para ideas, bueno, y en clase lo hemos usado, en las comunidades lo hemos usado, porque sirve como disparador para mejorar y para acelerar algunos procesos. Pero nunca va a ser una sustitución, no, nunca lo va a ser. Pues, sí. O sea que el espacio en el ámbito del aprendizaje no va a poderse esquivar. El que haya un espacio físico, ¿no? Vamos, es indudable. De hecho, nosotros en clase, yo que trabajo mucho con docencia online, porque trabajo en muchas partes del mundo, por ejemplo, una de las actividades que hemos hecho este año en el máster de neuroarquitectura de la Universidad de Alicante es que estuvimos escuchando un podcast simultáneamente todos los estudiantes, pero dando un paseo por la ciudad. Y cada uno estaba escuchando el podcast en su ciudad, en la que estuviera, y algunos por la mañana, otros por la tarde y otros a mediodía, porque estábamos en diferentes usos horarios. Pero era obligatorio, entre comillas, escuchar el podcast dando un paseo. Entonces, bueno, también a mí personalmente me gusta hacer esta hibridación entre lo digital y lo tangencial, porque dispara y realmente es una oportunidad. Entonces tenemos la oportunidad de lo digital, que nos hace dar clase de todos juntos, y la oportunidad de que seguimos teniendo un mundo por el que podemos caminar y un aire que podemos oler, y esto hay que utilizarlo, que si no el cuerpo se nos atrofia, ¿sabes? Total. Entonces es indispensable. Y bueno, ya no nos vamos a meter en el espacio como herramienta para el aprendizaje, que esta es la investigación que llevo más años haciendo, donde por supuesto es no solo necesario, sino que es una manera de potenciar el trabajo de los docentes, utilizar el espacio, claro. Yo creo, fíjate, el otro día preparando un poco el podcast, pensaba en esto, está como bastante, yo creo que es bastante una cosa que se asume, ¿no? Que el espacio potencia el aprendizaje, pues está todo lo que tiene que ver con Montessori y todas estas cosas, o sea, como que estamos bastante concienciados con que los niños
y el espacio tiene un impacto muy grande en ellos, pero a veces con los adultos yo creo que se nos olvida. Y también en el caso de los negocios, ¿no? Además de lo que es la vivienda, que por supuesto, pero en el caso de los negocios, que también está cambiando absolutamente los modelos de negocio con Sí, todo lo digital. Hay muchísimos sectores que directamente están desapareciendo, están siendo sustituidos por lo digital. sí. Pero aquellos, otra vez, que están ligados a experiencias físicas y de bienestar, salud, deporte, turismo, descanso, no se van a poder reemplazar. Claro. ¿Consideras, Ana, que todo este tipo de negocios y emprendimientos ligados a lo físico y al espacio que apuesten por el interiorismo sensorial tendrán un impacto mayor que los que no lo hagan? Yo creo que sí, porque, y esto ya es algo que está pasando, y se está empezando a estudiar mucho la sensación de bienestar en los espacios de trabajo, incluso en los espacios urbanos, en las oficinas, para que la gente vuelva, porque si te ofrecen teletrabajo, muchas personas prefieren trabajar desde casa por un montón de razones, pero claro, entonces el espacio de trabajo te tiene que ofrecer algo que no puedes encontrar en otro lugar, ¿no? Y ese algo solo puede ser sensorial. ¿Sabes? Y de hecho, pues habría iniciativas, yo es que he trabajado algunos años en Estados Unidos y algo que se hace es que hay, que puede parecer una tontería, ¿no? Pero es que hay comida rica en el puesto de trabajo, ¿no? Entonces, no te tienes que cocinar en casa. Entonces, llegas con la excusa de que, pues, por lo menos, pues, puedes comer y comes en compañía, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay algunos disparadores que tienen que ver con el bienestar socioemocional, con estas relaciones sociales, porque cuando me has hecho la pregunta no empezabas hablando de los colegios. Y es verdad que hay unas etapas de nuestra vida que son las que tienen que ver con cuando somos pequeños, que son los años más sensibles, porque un niño o una niña que le está molestando el ruido o la temperatura o algún estímulo que hay en el entorno no es capaz de identificarlo, mientras que un adulto potencialmente es más capaz de identificarlo. Entonces, a lo mejor dice, pues no quiero ir a la oficina porque el aire acondicionado está muy alto y me pongo mala, por ejemplo, ¿no? Ujú. Entonces, consciente de que no hay un confort térmico, pues me quedo en casa. Entonces, es como un ejemplo un poco facilón también, pero es bastante tangible y es real, porque yo he estado en oficinas donde te tenías que poner el abrigo para poder estar trabajando con tus compis, ¿no? Entonces, cuando el entorno favorece el bienestar del trabajador, no solo se dispara, porque hay un montón de investigaciones sobre esto, no solo se dispara la productividad, sino que la gente también reporta un mayor índice de felicidad. Esto estamos haciendo ahora investigaciones donde una de las métricas que estamos tomando es el índice de felicidad de las personas que están, porque esto está súper estudiado también, ¿no? Y hay cuestionarios estandarizados que nos ayudan a saber cómo se encuentran nuestros trabajadores. Y esto lo podemos hacer igual que lo hacemos en los centros educativos. Y definitivamente la experiencia sensorial es aquella que nos da las claves, ¿no? Pues a qué huele, pues cómo suena, qué información. Es una manera también como de crear cultura corporativa, ¿no? Claro. El propio espacio. Y también con todo lo que tiene que ver con clínicas de bienestar, salud, incluso con el turismo, yo creo que va a tener un impacto enorme los negocios que apuesten por estas cosas. Sí, esto es como una deriva del neuromarketing, que se empezó utilizando únicamente para, bueno, con fines, bueno, únicamente, sobre todo con fines comerciales, para poder Ujú. vender más. Entonces, el neuromarketing, cuando empezó a finales de los años 90 en Estados Unidos, sobre todo, estudiaban el comportamiento del customer, ¿no? Del comprador, del buyer persona. ¿Para qué? Para vender más. ¿Qué es lo que queremos ahora? Estudiar el comportamiento del trabajador, pero no para vender más, sino para que se encuentre mejor y tener menos bajas, tener menos problemas de salud, tener una mejor cultura en la empresa. O sea, realmente tiene un montón de impactos positivos para la empresa el que mis trabajadores se encuentren más a gusto. Bueno, y para los usuarios de los negocios también, en el caso de las cosas que tienen Claro, como en el caso de clientela, ¿no? retail, sí, y de hecho, bueno, hay ejemplos de tiendas que utilizan sus propias fragancias y hay personas que se están comprando las fragancias para sus hogares, por ejemplo, ¿no? Y todo esto, ahora tenemos la comunidad sobre interiorismo sensorial, lo que proponemos es llevar al mundo tangible, o sea, dibujar estos aspectos sensoriales del espacio para poder comunicar qué es lo que está sucediendo sensorialmente. Qué interesante. Justamente me has dejado en bandeja preguntarte por las comunidades. Yo sé que eres una apasionada de muchas cosas, pero de la docencia es una. Fui tu alumna y he formado parte de tus comunidades de aprendizaje. ¿Podrías contarnos
¿En qué consiste una comunidad de aprendizaje? Oye, mira, es la primera vez que hago esto. Fíjate, las comunidades, yo creo que la primera la monté después de que hicimos el curso de introducción y de profundización en neuroarquitectura con Marta Delgado y siempre os quedabais con ganas de más. Y yo os decía, pero a ver, ¿qué es lo que queréis? ¿No? Entonces me di cuenta que lo que pedíais los estudiantes era poner como en acción los conocimientos que adquiríais durante los cursos que son formato más tradicional, ¿no? Donde hay unas clases, pero claro, necesitabais vamos a poner entonces práctica, vamos a dialogar, vamos a ver juntas cómo hacerlo, y entonces yo di con esta fórmula, dije, pues vamos a crear una pequeña comunidad que además siempre son bastante reducidas, nunca nos pasamos de 30 personas, alguna más que solo se conecta online, para poner en común lo que yo os vaya explicando. Entonces, claro, en las comunidades lo que hacemos es que tenemos clases teóricas y luego tenemos sesiones prácticas, donde reflexionamos sobre, vamos a ver, esto es muy interesante, pero ¿cómo lo llevamos a la práctica? Porque siempre, y lo que transmitimos, tanto en las comunidades como en el máster donde doy clase, en la Universidad de Alicante, es el tratar el conocimiento con rigor. Y para eso hay que hacerlo con calma y con detenimiento, ¿no? Y es verdad que hemos tenido ya 4 comunidades, sí, esta va a ser la 4ª comunidad de aprendizaje, y cada una ha sido diferente, porque en una indagábamos más sobre temas relacionados con la calma y la belleza, que esta fue la primera que hicimos, y nos centramos mucho en la neuroarquitectura basada en literatura científica, pues por ejemplo os enseñé a buscar artículos de investigación, vimos cómo empezar a aplicarlos, luego hicimos otra sobre las emociones, que había un grupo grande de estudiantes que decíais, es que queremos hacer interiorismo emocional, ¿no? Y yo os decía, pero esto es muy complicado, pero vamos a ver cómo lo podemos hacer, ¿no? Entonces, a base de, y gracias a, como dices, ¿no? A la pasión que tengo por la docencia, utilizando actividades de aprendizaje significativo, gestionábamos todo lo que tenía que ver con emociones, neuroarquitectura, cómo se estudia y valorábamos posibilidades para aplicarlas en el diseño, ¿no? La tercera la hicimos sobre espacios educativos, que hicimos uso, de hecho, de inteligencia artificial para poder ver cómo llevar a la práctica todo esto que nos dicen los artículos de investigación. Los resultados fueron preciosos, la verdad. Y ahora he creado esta precisamente por petición también de las alumnas de, bueno, Ana, ¿cómo podemos hacer interiorismo sensorial? Entonces, nos vamos a centrar sobre todo en cómo comunicamos este valor sensorial del interiorismo. Entonces, para ello nos vamos a tener que meter también en partes teóricas sobre neurobiología de los sentidos, pues cómo funciona el ojo, qué es la información visual, qué son los estímulos visuales, qué son los estímulos auditivos, los estímulos ápticos. Entonces, esta comunidad, a diferencia de las demás, es un poquito más extensa, pero porque tenemos más contenido teórico y tenemos que verlo de manera pausada y, sobre todo, siempre con tiempo para la discusión de ideas, que es lo chulo de la comunidad, que tenemos un foro donde vamos compartiendo materiales, vídeos, artículos, y luego lo más bonito, a mí, claro, como profesora lo que me gusta es ver cómo luego entre vosotras os tejéis y empiezan a salir proyectos y salen un montón de cosas y yo como que siento que mi trabajo como profe pues está hecho. Yo, mi experiencia fue buenísima. Yo he participado en 2 de esas 3 comunidades que has organizado y lo que más me gustó fue ese propósito que tú tenías, de llevar también un poco, o sea, salir del papel, ¿no? Que lo aguanta todo, de lo teórico y bajar a la práctica, ¿no? A estrategias de diseño concretas, como poder, que son todo hipótesis, porque al final no hay nada como comprobable o científicamente cierto al 100%, pero bueno, ese ejercicio de intentarlo investigar fue maravilloso, la verdad. Yo te quería, me has contestado ya, te iba a preguntar que por qué elegiste el interiorismo sensorial como el próximo tema de investigación, o sea que hay mucha demanda de todo esto de parte Sí. de los alumnos. Sí, ha sido por los estudiantes, bueno, por las estudiantes, definitivamente, porque me lo pidieron, sí. Realmente mi campo de investigación es sobre espacios educativos, es el impacto que el espacio tiene en el aprendizaje. Esta es como la línea más sólida que llevo durante los últimos años. Pero claro, mientras voy investigando lo que tiene que ver con aprendizaje y espacio, siempre obtengo información que puedo llevar a otras vías. Entonces, por eso he montado también, con parte de la investigación, he montado los contenidos
de lo que vamos a ver en la comunidad. Y Ana, ¿qué resultado esperas? Porque en las otras comunidades siempre hemos terminado haciendo un informe que está colgado, por cierto, en tu web, que la dejaremos en la descripción del vídeo para que todo el mundo pueda acceder. Están todas las conclusiones de cada comunidad de aprendizaje, se plasman en un vamos, informe. en un formato digital, eso es, y se puede consultar. ¿Qué esperas con esta? Yo creo que en esta ocasión es también bastante probable que hagamos un informe. Es bastante probable que sea también un informe sobre, pues como las otras veces, que las propias estudiantes reflejen cuáles han sido sus aprendizajes, dónde han visto que están sus puntos fuertes y cuáles van a ser los puntos de mejora para continuar. Porque si hay algo que interesa también de la docencia, y claro, puesto que me dedico a la investigación, es necesario saber que los caminos no se cierran, sino que se abren. Entonces, las comunidades nunca tienen como objetivo llegar a un punto y final, sino que al revés, lo que hacen es que abren ventanas y puertas para que las personas que participamos, y me incluyo también, porque yo continúo, ¿no?, también con mi camino, sepamos hacia dónde continuar. Entonces, seguramente sea un informe, aunque tenemos pendiente una publicación de todo esto, porque es verdad que todo lo que tiene que ver con cartografías sensoriales es un trabajo que llevo años desarrollando con Teresa Munilla, que es mi compañera, que también la conoces porque también ha estado en algunas comunidades. Y entonces tenemos pendiente una publicación con parte de lo que yo contaré. Entonces, bueno, habrá ahí dos posibles vías. La del informe será seguro porque este es el entregable que se llevan las personas de la comunidad y que luego compartís con vuestras redes. Y luego seguramente hagamos una pequeña publicación que tiene que ver con la investigación que hicimos. Digo que compartimos y utilizamos. Porque yo cuando tengo un proyecto vuelvo a los informes, reviso las estrategias de otras compañeras para abrir la mente, para pensar cómo llegar. O sea, para mí es una súper herramienta de trabajo que consulto con mucha frecuencia. Vale, Ana, y antes de hacer el cierre, te quiero preguntar, ¿cómo se puede apuntar la gente a esta comunidad y cuándo empieza? Cuéntanos un poquito. Pues mira, la comunidad empieza la primera semana de junio, o sea, queda una semana, 2 semanas, quedan menos de 2 semanas y quedan muy pocas plazas. Se han agotado ya las entradas Early Bird y las entradas que teníamos a precio reducido y no sé si quedan 8 entradas. Entonces hay un link en Entradium, luego os lo enviamos, lo podéis compartir. Y allí está toda la información con el número de sesiones, la fecha, el horario. Lo bueno es que las sesiones las grabamos, entonces luego las personas de la comunidad, como tú bien sabes, tenéis acceso a los vídeos durante unos meses después de haber terminado y el foro que se abre para la comunidad se queda abierto indefinidamente. Yo no los cierro. Y entonces os quedáis vosotras permanentemente en contacto y ahí sí que hay vídeos, hay mucha información, los artículos de investigación que utilizamos. Toda esa información está disponible permanentemente porque, como tú dices, me alegra saberlo, me arregla corroborarlo, ¿no? Sí. Luego, para poder seguir trabajando, pues la consultáis. Entonces, entendemos que es de gran valor. Bueno, yo sé que eres una lectora empedernida y cada vez que me has recomendado algún libro, ha sido siempre un bombazo. Entonces, te voy a pedir que nos recomiendes un libro que para ti nadie se pueda perder. Sí, pero de cualquier cosa. De cualquier cosa. Sí, pero a lo mejor a ti ya te lo he recomendado alguna vez, pero bueno, teniendo en cuenta que nos va a ver más gente, a ver, os voy a recomendar solo uno. Venga, a ti te dejo que recomiendes los que quieras porque sé que van a ser muy buenas recomendaciones. Venga, a ver, os voy a recomendar 2 distintos. A ver. Os voy a recomendar 2, porque dependiendo un poco del lector. Es que, a ver, el que iba a recomendar, porque siempre lo recomiendo, es el de Marco Aurelio, el de meditaciones, que no es ni de neurociencia ni de arquitectura. En realidad, lo que pasa que es de filosofía. A mí me gusta mucho, esta es la edición que más me gusta, la verdad, porque es muy cómoda, aunque tengo varias. Y yo lo recomiendo siempre porque te ayuda a tomar decisiones, te ayuda a pensar y te ayuda a humanizarte. Y esto es el valor que te define como persona. Entonces, luego da igual a lo que te dediques, pero hay que tener como un punto de partida a nivel filosófico que te ayude a ser
quién realmente eres, ¿no? Entonces, para mí, Marco Aurelio, siempre lo digo en clase. Y luego, bueno, podría haberte recomendado un montón, pero como hemos hablado de interiorismo sensorial, hemos hablado de bienestar, hemos hablado también de la cabaña, de las funciones de la arquitectura, os quiero recomendar este libro de Marta Rodríguez Bosch. ¿Lo conoces? No sé si os lo he recomendado alguna vez. No. Que se llama No. Retorno al bosque. Entonces, Retorno al bosque es realmente es una guía de bosques, no con fotografías un montón de fotografías de bosques de todo el mundo, pero te explica, utilizando investigación científica también, cuál es el poder que tiene la naturaleza sobre las personas. Wow. Entonces, es que es fundamental. Es fundamental porque al final las personas que nos dedicamos a fabricar espacios lo hacemos utilizando materiales ocasionalmente inertes, pero también lo podemos hacer utilizando materiales vivos. Y aquí, bueno, habla de muchas cosas que no os quiero destripar, ¿no? Pero yo creo que está en consonancia con que somos seres humanos, somos seres vivos y somos aquello de lo que nos rodeamos. Entonces abogo por un retorno al bosque y creo que hay que hacerlo de manera rigurosa y Marta nos explica cómo. Así que esas son mis dos Qué recomendaciones. maravilla. Meditaciones es el último libro que he regalado, me lo recomendaste tú. Ana, dinos una cosa que te haga sentir optimista respecto al futuro. Una cosa que me haga sentir optimista respecto al futuro. Pues mis hijos, la verdad. Qué bien. Mis hijos, Son, sí, sin son duda. divinos tus hijos. Mi hijo y mi hija, que tú además les conoces. Sí, mis hijos, o sea, son mi motor de vida, son mi razón de ser y creo que si quiero hacer cosas también para el futuro es para el futuro que les quedará a ellos y ya no solo a mis hijos, sino también a los hijos de otras personas porque son los adultos del futuro. Entonces tenemos que pensar en quiénes van a ser nuestros próximos médicos, abogados, bomberos, enfermeras, barrenderos, porque les necesitamos a todos. Entonces, desde luego es mi motor y mi entusiasmo viene de ahí. Qué bien. Y ya para cerrar, te voy a pedir que nos dejes una pregunta para el próximo invitado del podcast. Una pregunta para el próximo invitado. Pues yo le preguntaría que qué le ha hecho feliz hoy. Qué bueno. Muchas gracias, Ana. De nada, ha sido un placer. Ana ha publicado 2 libros y ha participado con un capítulo en un tercero. El primero de ellos es Neuroarquitectura, aprendiendo a través del espacio, y para mí es oro puro. Os lo súper recomiendo si os dedicáis a esto o os interesa. El segundo libro es Espacio, Cuerpo y Mente. Lo publicó en el año 2024 y es también maravilloso, aunque no lo tengo por aquí para enseñároslo. Y por último, este año, hace muy poquitos meses, ha participado con un capítulo en el libro Arquitecturas del Bienestar.